Hola, vamos a repasar la vida de Jorge Manrique y su obra más importante. Jorge Manrique es un poeta que vive en el siglo XV y que presenta la característica típica del hombre de armas y letras, que será tan habitual luego en el siglo XVI. Su obra se suele dividir en tres apartados. Por un lado, la poesía amorosa, que es de estilo trovadoresco y se caracteriza por su sencillez. Por otro lado, la poesía burlesca, de la que se conservan tres composiciones y se caracterizan por su tono irónico. Y por último, la poesía moral, donde se encuentra la obra más representativa de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, dedicadas a su padre, el maestre don Rodrigo. Las coplas son una elegía, su género es elegía. La elegía, como sabéis, es el tipo de poema o el subgénero poético que se destina a las personas que han fallecido, se dedica a ellas. En estas coplas, el poeta va a representar numerosos tópicos. Por un lado, el ubisum, dónde están, a dónde han ido a parar. Por otro lado, el contentum mundi, el desprecio del mundo y de la vida terrena. Por otro, la vita flumen, es decir, la vida fluye como un río. El tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo pasa deprisa. O el vanitas vanitatis, que advierte de la falta de sentido de una vida efímera. No es que las coplas estén divididas en estos tres apartados, pero los estudiosos han visto que hay una serie de rasgos que caracterizarían a estos grupos, estos tres grupos. Se trata de 40 coplas. Las 13 primeras presentan la visión de la fugacidad de la vida, el valor universal de la muerte. El tópico central es el menosprecio del mundo. Tiene un tono de sermón que intenta convencer al oyente y al lector de la intrascendencia de los bienes terrenales, la poca importancia que tienen cuando la vida es efímera. Presentan también los temas típicos de la época medieval, el tiempo, la muerte, la fortuna. Luego tenemos las coplas 14 a 24 que sintetizan lo que se ha dicho en las anteriores y presentan a una serie de personajes importantes, personajes históricos, muchos de ellos, que va citando. Viene a decir a dónde han ido a parar todas sus bondades, sus valores, etcétera, sus riquezas. Y luego, por último, tenemos las coplas 25 a 40, que se centran ya en la figura de su padre, del maestre don Rodrigo, en las que ensalza sus virtudes y sus méritos. El estilo de las coplas de Jorge Manrique se caracteriza por su sencillez, por su sobriedad, no utilizan elogismos ni epítetos, lo más importante son los sustantivos, y en la métrica se trata de coplas de pie quebrado, una doble sextilla que presenta el siguiente esquema: ABC, ABC, DEF, DEF, donde los versos C y F son tetrasílabos o pentasílabos y los demás octosílabos. Presentan un ritmo marcado y fluido y utiliza muchísimas anáforas y encabalgamientos, como vamos a ver. Pero primero, ¿cuál es la trascendencia de la obra de Jorge Manrique? La elegía, como hemos dicho, expresa el dolor por la muerte de un ser querido. En la obra de Jorge Manrique, el pensamiento medieval sobre la muerte, eh, a, mm, a este pensamiento se le suma la visión personal del poeta. El tema de la muerte, que había sido concebido como paso a la vida eterna, aparece aquí renovado gracias a la presencia de la fama, que es lo nuevo que él va a introducir, una imagen prerrenacentista. La trascendencia va a tener muchísima importancia en escritores posteriores. Fijaos que llega incluso hasta el siglo XX, bueno, incluso hasta la actualidad. Pero en el siglo XX tenemos, por ejemplo, a Antonio Machado, Jorge Guillén o Blas de Otero, que van a estar muy influidos por la elegía de Jorge Guillén. O, por ejemplo, también la de Miguel Hernández, García Lorca. Este es un bellísimo libro muy antiguo en el que se conservan las coplas de Jorge Manrique. Recordemos la primera.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Fijaos en el tópico que decíamos antes, el tempus fugit, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando y qué rápido se va el placer. En la siguiente copla, la copla número 3, tenemos la vita flumen. La vida fluye como un río. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Fijaos en las tres metáforas encadenadas. Identifica vidas con ríos e identifica el mar con el morir y luego por aquí una tercera metáfora que hace referencia a cómo las personas ricas, las menos ricas y los pobres al final son todos iguales. La muerte los iguala, que era el otro tópico que comentábamos antes. Omnia mors aequat. Aquí tenemos la métrica. Fijaos que he señalado en verde las sinalefas y recordad que cuando el verso termina en palabra esdrújula, bueno, o en monosílabo en este caso, hay que sumar una sílaba. Por eso aquí tenemos 8 si las contáis, pero en esta otra tenemos 7 a las que sumamos una por terminar en palabra aguda, en este caso en palabra monosílaba. Y fijaos en la rima. Lo ponemos en minúscula, recordad, porque son versos menores de 8 sílabas. Al primer verso que vaya a rimar le ponemos la A, el siguiente, como no rima con él, la B, el siguiente tampoco rima, la C. Pero fijaos cómo rima señoríos con ríos, pues volvemos a escribir aquí A, acabar con mar, B, o consumir con morir, C. Y luego en la siguiente sextilla, que está aquí, tenemos lo mismo. En este caso, DF, DEF. Caudales que rima con iguales, medianos que rima con manos y chicos que rima con ricos. Bueno, y hasta aquí llega la presentación y ahora lo que deberíais hacer es repasar en vuestro libro o en otros documentos que tenéis en internet, en bibliotecas importantes como la Virtual Cervantes, por ejemplo, eh, la ampliación de lo que se sabe o de lo que se ha estudiado en la obra de Jorge Manrique y en concreto en las coplas. Hasta pronto.